A esta nueva plataforma virtual, lo importante es que todos estemos muy comprometidos, siempre mirando la información que se manda, tratar de informarnos mutuamente, porque eso es muy importante. Algunos no tienen la opción de estar mirando las redes cada rato para saber qué clase hay y qué clase no. Entonces es muy importante que nosotros tratemos de ser muy compañeristas para poder informar a todos y que la clase pueda tener un buen desarrollo. De igual forma, estar muy pendiente en Classroom, cualquier cosa que necesiten le pueden preguntar a mí o me pueden preguntar a mí o le pueden preguntar a Asa. Y no se preocupen si ustedes tienen alguna duda, que aquí estamos para responderles. Entonces, espero les vaya muy bien en este año escolar. Gracias por estar ahí pendiente, gracias a todos por aceptar este reto de asumir con valentía el desarrollo del pensamiento crítico en un escenario que se llama el escenario de la cuarentena o el escenario de la pandemia. Eh, Seguramente con algunos de ustedes en algún momento dialogábamos de que iba a llegar un momento en el que todos teníamos que acceder a la educación virtual. Yo la verdad llevo 12 años trabajando en educación virtual, en entornos virtuales de aprendizaje, con varias universidades nacionales e internacionales, pero yo pensé que eso era una goma de algunos, pero no me imaginé que de un día para otro, es decir, yo pensaba en el 2030, en el 2040, pero no en el 2020, que fuera de un día para otro. Pues bueno, eh, la intencionalidad de este primer taller no es otra cosa que generar una ventana para que miremos con pensamiento crítico lo que está pasando, ¿vale? Por ahí de fondo hay una imagen, no sé si la ven en la pantalla. La imagen es un dibujo, para mí es una forma de expresar críticamente lo que está pasando. Eh, Seguramente a través de una imagen se puede hacer un ejercicio de comprensión. Y para los que no ven la imagen, para mí es un joven, ¿no? Está con todo su equipo de protección, su careta, sus gafas, su manga larga. Hay un título grande, dice virus, pero el pequeño dice no hay peor virus que el miedo, el egoísmo, la ignorancia y el individualismo. Entonces, pues esta es una cortina de entrada. Para los que están en esta reunión la voy a grabar. Una vez terminada la reunión, la voy a subir a mi cuenta personal de YouTube y le voy a enviar a Geraldine el link para que ustedes puedan acceder o si algún compañero no accedió lo puede hacer, ¿vale? Veo que Natalia Salguero está conectada, pero no tiene cámara. Bueno, pero en estos momentos eh, me preocupa un poco más José Medina y Andrés Eduardo Silva, que si no ven el micrófono ahí, significa que no están escuchando tampoco, ¿vale? Entonces después le enviaremos sus grabaciones. ¿Cuál es el primer tema? Pues el primer tema que vamos a ver es las teorías de la verdad. Eh, por ahí sigo con esta siguiente imagen, no sé si la pueden ver. Esta imagen lo que dice cuál es el propósito de nuestro encuentro, de nuestra reflexión. Y el propósito es comprender a partir de argumentos las diversas maneras que hay de definir el concepto de verdad y otro concepto importante que es el concepto de ciencia. Eh, de fondo hay una imagen de un periódico eh, y muestra algo que son las mentiras que manejamos hoy en las noticias, ¿no? Se volvió muy de moda las noticias falsas. Dice Carlos Cometa, profesor, buenas tardes. Le escribía para comentarle que me siento demasiado maluco para seguir con la clase. Ok, pues si quieres, cierra y después recibes la grabación, ¿vale, Cometa? Que te mejores y revisa bien, ¿vale? Eh, dime, dime, Yera. No te escucho. ¿Cómo? Manda a decir a Andrés que él está escuchando la clase. Ok, vale. Bueno, se ha vuelto muy de moda las noticias falsas. Y uno dice, bueno, en medio de esta época en la que solo tenemos conexión a las redes sociales, Facebook, WhatsApp,
CNN, canales internacionales a través de la información satelital que manejamos, ¿lo que nos están mostrando es verdadero o es falso? ¿Realmente existe un problema? ¿Cuál es el problema real? Pues bueno, la intencionalidad de esta ventana que se llama la verdad, pues habría que plantearnos unas preguntas. ¿Qué es la verdad? ¿Existe la verdad? Y si existe la verdad, ¿qué es la mentira? ¿Cómo nosotros sabemos discernir si lo que nos dicen, lo que vemos es verdad o es una mentira o es un engaño? Eso es un elemento propio del pensamiento crítico. Es más, es muy propio de las personas que quieren salir de la ignorancia. O sea, ¿cómo no dejarme engañar por lo que me dicen o por lo que veo o por lo que me dicen los sentidos? No podemos ser tan emotivos para creer todo lo que sentimos. Lo que nos dicen los medios es verdad. Eh, un ejemplo, eh, es tan cierto que en el mundo eh, existen ya las soluciones para ese problema. Es cierto que es un problema creado para mejorar la economía de cierta parte del mundo. Eh, ¿Es cierto o es mentira lo que está pasando? ¿El mundo va a ser diferente después de ahora? ¿Todo lo que nos rodea es real? Por ahí habría que preguntarnos también un poco, ¿podemos desconfiar de lo que se nos presenta como real? O sea, o hay que creer absolutamente en todo lo que se nos presenta ahí. Pues ahí hay unos elementos especiales para empezar a revisar y para empezar a trabajar. Como ejercicio, pues, conceptual, las dos palabras que tendríamos que empezar a trabajar es la palabra verdad y la palabra mentira. Y esos serían dos elementos especiales. Ahora, por ahí hay un cuento muy interesante que me agrada, y es que un día se encontraron la verdad y se encontró la fábula. Yo no sé si ustedes saben cómo es la verdad. Pues la verdad es dura, ¿no? Y duele, pero la fábula lo engaña a uno y es bonita, ¿no? Entonces, hay gente que prefiere que le digas mentiras, así suenen bonitas, como que te amo y no puedo vivir sin ti, a que le digan la verdad. Como por ejemplo, me gusta y quiero pasar un rato y ya no más. O sea, ¿qué prefiere usted? ¿Que le digan la verdad o que le planteen una fábula o un engaño? Ahí hay unos elementos especiales. En el mundo de hoy, La verdad, muchos de nosotros preferimos creer en la mentira que en la verdad. Pero yo sí creería que hoy, como estudiantes de grado 11, que necesitan formarse para hacer realidad sus proyectos de vida, pues necesitan saber en qué nos movemos y dónde estamos. Por aquí tengo otra imagen, yo no sé si la alcanzan a ver. Primero coloco el título verdad, ahora les voy a dar la definición de verdad etimológicamente, es decir, del griego y del latín, de dónde viene la palabra verdad, pero quiero antes de ello mostrar una imagen de Donald Trump. Yo no sé si ven en el fondo de su pantalla a Donald Trump y está con una ropa de médico y de hecho está recetando unos medicamentos. No sé si ustedes han escuchado o se han dado cuenta de lo que ha pasado en Estados Unidos. Y es que Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, pues ha dado unas sugerencias, por ejemplo, que la gente se inyecte cloro y eso generó un sinnúmero de intoxicaciones en Estados Unidos porque yo no podría plantear que una idea que yo tengo puede ser avalada como una verdad médica o como una verdad con rigurosidad científica y eso ha generado una gran cantidad de problemas en Estados Unidos. De hecho, hace un mes Trump también salió por los medios a decir que ya tenían la vacuna contra el coronavirus, pero la verdad es que tienen millones y millones de afectados y miles de muertos en Estados Unidos, que es un tema supremamente complejo. Entonces uno diría que cuando uno habla de la verdad y de la mentira en categorías filosóficas, pues tendría que empezar a mirar que hay que hacer unos saltos en el camino y que hay unos procedimientos para poder llegar a ella. Y qué mejor que poder empoderarnos de estos elementos en un contexto como el que estamos viviendo, porque la verdad nos llegan muchas mentiras
o nos llegan verdades que ni siquiera comprendemos, o hay verdades que callan los medios o que callan los políticos. Dicen por ahí que en filosofía uno no debería creer en lo que dicen los políticos, sino en lo que callan los políticos, es decir, en lo que no dicen. ¿Y cómo escuchar y cómo leer lo que no dicen? Pues bueno, por ahí hay otros elementos para trabajar. ¿Qué es la verdad? Pues la verdad no es otra cosa que lo que está patente, es decir, lo que está ahí. Aletheia es el término o el concepto griego, lo que está ahí. Pero lo que está ahí, ¿cómo hacemos para adquirirlo, para mirarlo? Entonces, pues la verdad va a ser un problema necesariamente del conocimiento. Cuando digo necesariamente del conocimiento es que, ¿cómo hacemos nosotros para saber que algo es verdad? Es más, eh, cuando uno plantea la verdad, hay como varias teorías. Por ejemplo, los dogmáticos afirman que sí es posible la verdad. Es más, que hay una sola verdad. De hecho, hay personas que consideran que esta es la verdad y que no puede cambiar. O es así o no es de otra forma. Los escépticos sostienen que no existe la verdad, que no hay verdad absoluta. Los subjetivistas dicen que la verdad es válida para cada uno, que yo tengo mi verdad. Ahora, para los relativistas, consideran que la verdad puede ser cambiante. Ahora, hay todo un movimiento que se llama el criticismo o el pensamiento crítico, y dice que la verdad para poder ser encontrada, pues implica tener una posición reflexiva, es decir, antes de creer algo hay que pasarlo por varios filtros y hay que analizarlo. Y pues la intencionalidad de nosotros en este momento, a través de ese taller y a través del material bibliográfico, es decir, las referencias de consulta y los videos que les compartí en la guía del trabajo, pues no es otra cosa que ustedes tengan un marco de referencia, yo diría, una perspectiva, es decir, una óptica desde donde tenemos que mirar la realidad para así mismo poder discernir si es una verdad, si es una mentira. Ahora, yo sé que muchos de ustedes por su formación, de pronto hay unos que son dogmáticos y creen de pronto en unas verdades, en la verdad científica o en las verdades religiosas o en las verdades familiares o le creen lo que dice RCN, Caracol, lo que dice un movimiento político. Hay otros que dudan de todo, ¿cierto? No creen absolutamente en nada. Hay otros que de pronto les gusta pensar y quieren siempre empezar a mirar otras maneras de comprender lo que está pasando. Pues en ese orden de ideas, eh, cuando uno habla de verdad, pues es necesario definir qué es la verdad. Por eso el trabajo que tienen que realizar necesariamente va a hablar de esas teorías de la verdad. O sea, ¿cómo podemos afirmar que algo es verdadero? Por ejemplo, ¿esto que estamos viviendo es verdadero? Pues virtual, es un sueño, es algo creado por el sistema para mantenernos aislados. Pues vale, ¿se hizo realidad lo que planteaban las películas? ¿O sería que las películas viajaron en el tiempo al estudio Julio Verne? Porque uno ve las películas y dice, oiga, pero esto como que iba a pasar. Estos días me vi como toda la serie de Planeta de los Simios por Fox y terminé amando los monos esos, ¿no? Yo ya, malditos seres humanos, que se mueran todos. Prefiero que viva César, pero uno dice, bueno, y en esos contextos que estamos viviendo, ¿cómo hace uno para discernir que algo es verdadero o que algo es una mentira? ¿Qué criterios tengo yo para darme cuenta que lo que estoy viviendo no es una pesadilla? Por ejemplo, la primera semana después del 14 que dejamos de estudiar, para mí fue una pesadilla. Yo me levantaba y decía, oiga, ¿eso es real? ¿Sí será real? Eh, voy a ver morir a mi papá, a mi mamá, a mis estudiantes, voy a morir yo. Pues aún estamos en el shock. Pero bueno, esta realidad la asumo. ¿De qué forma la asumo? Ahora, ¿tiene sentido llegar a la verdad? ¿O prefiero mejor aislarme? Por ejemplo, yo sé de algunas personas que lo que han hecho es, por ejemplo, conectarse a videojuegos y estar todo el tiempo distraídos. O personas que han incrementado el consumo de sustancias psicoactivas, o de licor, o de cigarrillo, o ejercicio, como para evadir la realidad, ¿no? Pero bueno, ¿tiene sentido encontrarme con la verdad? ¿O no vale la pena aceptar la verdad? Eh, es cierto que la verdad es relativa, o sea, hay una verdad para cada uno de nosotros. Y por ahí, en el fondo, no sé si ustedes alcanzan a ver en el fondo de la diapositiva, hay una imagen de un caricaturista que admiro demasiado. De hecho,
tiene amenazas de muerte porque a través de sus dibujos critica y denuncia todo un sistema político mentiroso que quiere acabar con la vida y con la libertad. Entonces, dice Matador en este dibujo, le dice a una persona que está enferma, muriendo, lamento informarle que usted sufre de una enfermedad mortal. Pues de pronto alguno de ustedes está pensando que sufre de coronavirus, pero no sufre de coronavirus. Sufre de una enfermedad a la cual nos han llevado que se llama la pobreza, ¿no? Y eso, pues es una forma y es una lectura que tenemos que hacer en determinado momento. O sea, ¿qué es más grave en estos momentos? ¿El coronavirus o es más grave la pobreza? Por ahí tenemos que empezar a hacer algunas lecturas, eh, especialmente, por ejemplo, con mis chicos de décimo de economía, estamos haciendo unos análisis económicos de lo que está pasando muy interesantes. Y uno dice, vale la pena también desde el ejercicio de pensamiento crítico de grado 11 en filosofía, pues mirar cuál es la verdad más grave. ¿Qué es la verdad más grave en estos momentos? Que tengamos el virus o que, por ejemplo, un hospital de Neiva lleve 15 años sin ser terminado. Y el que lo terminaron no sirve para nada. Y uno dice, oiga, increíble, o sea, no tenemos dónde, si nos enfermamos, a dónde ir, o que estén despidiendo los médicos en una época de pandemia, pues uno dice, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Pues por ahí hay un video que les recomiendo muchísimo, por favor, los que me ven su pantalla. Hay un argentino de procedencia europea que se llama Darío Stanhaber, que tiene un video que se llama Mentira la Verdad. Se lo recomiendo, es muy bueno, es muy bueno. Eh, miren, de hecho, tiene una serie de producciones, el tipo es de lo mejor en desarrollo del pensamiento crítico, pero el tipo no escribe libros únicamente ni hace discursos, sino que hace actuaciones, o sea, tiene todo un equipo de cámaras, de profesionales y hace películas y documentales supremamente buenos. Vale la pena verlos, me encanta, me fascina y creo que les ayudaría mucho a ustedes a encarnarse en ver el pensamiento crítico no como una materia aburrida y harta, sino como una perspectiva para ver el mundo y lo que está pasando. Es decir, es como si ustedes abrieran la ventana de su casa en estos momentos y vieran qué está pasando más allá de la calle por donde no pasan carros, ¿no? Hay algo que hay que empezar a mirar. O de pronto cuando usted prende el televisor, que usted sabe que eso que están diciendo ahí no es tan cierto, que eso alguien lo está pensando y quiere que tú pienses de esa manera y de esa forma, y ni hay que decir WhatsApp o Facebook. Entonces, digamos que una recomendación, los invito para que vean estos videos. Luego, pues por ahí está esta otra imagen. Yo quiero que la vean. Es otra imagen de Matador, porque esta es la realidad en la que se encuentran todos los colombianos. De pronto unos poquitos no. ¿Quiénes? Los dueños del Grupo Aval, o sea, los dueños de los bancos no la tienen, porque pues el Estado les está dando todo el dinero para que ellos le presten plata a los que no tienen plata. Qué bobada, ¿sí o qué? Uno sin plata y tiene que ir a pedirle plata prestado al banco. Eso no tiene razón de ser. Pero la realidad de la gran mayoría de personas que llevan 2 meses en la casa sin trabajar es esta. A un lado está aguantar hambre y al otro lado está salir a rebuscarse para no morirse de hambre, pero tiene el problema de enfermarse con el coronavirus. Mejor dicho, eh, la verdad es que estamos en una época de pandemia, pero hay otras verdades. ¿Quiénes están beneficiando? Por ahí, si ustedes han visto toda la programación, lo que yo intento a través de este proceso es que ustedes en un primer momento clarifiquen conceptualmente cuáles son las teorías para llegar a la verdad, pero desde la perspectiva actual, desde la época de la cuarentena, de la pandemia. Por ahí dentro de las lecturas está Sopa de Wuhan. Sopa de Wuhan es una invitación a mirar lo que está pasando a nivel económico en el mundo. Hay un sinnúmero de lecturas que vamos a trabajar y un sinnúmero de documentales que vamos a ver para entender qué es lo que está pasando realmente en el universo. Ahora, ¿la vida de ustedes va a ser la misma de ahora en adelante? O sea, ¿sus proyectos de vida van a cambiar? O algunos de ustedes dicen, no, yo voy a ser médico porque me toca atender este virus, yo mejor cambio de profesión. O eso murió, va a morir el pensamiento crítico, es decir, ustedes van a seguir pensando, van a seguir siendo críticos o se van a conformar con estar encerrados
jugando en el celular y esperando que la mamá los despierte. Yo creo que hay que empezar a cambiar, hay que empezar a cambiar las perspectivas de vida que tenemos en estos momentos. Ahora, ¿qué es lo más importante para nosotros ahora? Pensarnos, ser críticos, empezar a analizar cómo va a ser nuestra vida de ahora en adelante. ¿Será que el mundo va a cambiar? ¿Volveremos a la universidad? ¿O es el mundo de las universidades virtuales? ¿Cambiarán las profesiones? ¿Alguno de ustedes va a ser uno de esos estudiantes disciplinados y va a investigar? Por ejemplo, yo recuerdo el primer razonamiento que hicimos este año en 11.3 y por ahí Sofía Geraldine Ortiz le dio por investigar qué era el coronavirus. Yo recuerdo, yo tengo una memoria fotográfica, recuerdo muy bien lo que pasa, porque en un primer momento no sabíamos qué era. Todo el mundo publicaba memes y se reía, que toda la tontada. Y recuerdo que en una de esas clases, la exposición que hizo Sofía Geraldine fue compleja y como que lo puso a uno a pensar de decir, oiga, miércoles, si esto se sale de las manos, nos va a afectar. Y efectivamente nos afectó a todos. Entonces uno, en determinado momento, uno como que mama gallo, pero bueno, hay unas realidades. Eh, yo que quiero plantearlos con esto, yo no sé si ustedes se sienten identificados con el señor que hay ahí, pero yo sí me siento identificado. ¿Por qué? Hay dos realidades, o nos quedamos encerrados en la casa perdiendo el tiempo, o aprovechamos el tiempo en casa para desarrollar nuestras habilidades, nuestras competencias, o salimos al mundo a infectarnos y a mirar qué hacemos, pero no podemos quedarnos estáticos. Ahora, hay un grupo de personas, y yo los respeto porque de eso se trata, que han dicho, ¿cuáles? Yo no hago nada, yo no leo, yo no hago tareas, yo no escucho música, yo quiero vivir triste porque esto me tiene afectado. Pues sí, tiene su derecho a estar triste y bienvenido sea, pero existen otras formas de pensarnos y mirar lo que estamos viviendo, pues bueno, es válido. ¿Hacia dónde va todo esto? Yo quiero plantearles a ustedes un primer ejercicio conceptual y quiero que ustedes me entreguen un cuadro comparativo donde ustedes van a comparar las teorías de la verdad. Mínimo, la teoría de adecuación, de evidencia, de coherencia, de utilidad, de consenso. Las bibliografías que les compartí, ahí tienen la información para trabajarlo. ¿Cuál es la intencionalidad? Pues que ustedes hagan una mirada crítica de esos conceptos, los definan, los referencien como se debe referenciar. Hoy más que nunca tenemos que tener una rigurosidad académica, o sea, que estemos en casa no quiere decir que yo no me voy a formar con criterios científicos y con criterios académicos. Sería lamentable, pues. ¿Para qué? Para que ustedes tengan un referente conceptual para lo que viene. Yo no sé si ustedes recuerdan cuáles son los trabajos que vienen. Por ejemplo, Sofía, Geraldine, ¿usted recuerda cuál es el segundo trabajo? ¿Cuál es el segundo trabajo? Miren, a ver, cada uno, ¿los corché o qué? Después de esto, ¿qué viene? A ver, viene otro trabajo, un segundo trabajo, ¿cuál es? ¿Sí recuerdan o no? Un taller de debate filosófico Sí, pero ¿de qué? del coronavirus, creo. Ah, no, del virus. Del virus. Pero ¿cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, léalo concreto que dice. El virus no se puede reemplazar a la razón. Exacto. Muy bien, o sea, la intencionalidad es que, o sea, el virus no puede reemplazar la razón. O sea, y yo les mostraba la primera imagen, o sea, vamos a caer en una época de tristeza, de aburrimiento, de individualismo. Yo no sé si ustedes todavía tienen papel higiénico del que compraron por cantidades algunos en la casa, ¿no? Pero toneladas de papel higiénico. O si alguno de ustedes sabe si la persona que vive al lado de su casa está enferma o si de pronto al lado vive un médico y usted ya le echó la madre al médico y lo miró rayado porque es médico y de pronto puede estar infectado, pues yo creo que en esa época de pandemia no puede morir la razón. O sea, no podemos transformarnos en animales, como en ratas de laboratorio que nos dicen, hagan esto y lo hacemos. O personas inescrupulosas que de ahora en adelante pues no vamos a tener contacto con los demás y nos vamos a dejar morir los unos a los otros porque lo que importa es mi vida. Yo creo que hay unos elementos, o que ustedes digan, no, ya no hay nada que hacer, qué proyecto de vida, yo ya no voy a estudiar, yo ya no voy a ir a la universidad, yo ya no voy a ser médico, yo no voy a ser ingeniero. Ah, pues yo quería ser piloto, pero como ya Avianca cerró, entonces ya nunca voy a volver. No, eso va a volver otra vez, pero va a volver con unos criterios diferentes. El año pasado, cuando estuvimos en décimo,
y vimos las teorías de la evolución, hablábamos que no se adapta o no sobrevive el más fuerte, sino el que tiene la capacidad de adaptarse. Pues bueno, hay unas ruedas realidades. Ahora, yo sé que ustedes están viviendo situaciones complejas, que habrá estrés, que habrá soledad, que habrá tristeza, y por ahí en un producto final que vamos a entregar, el producto final, yo lo que quiero es que ustedes hagan un ensayo donde ustedes expresen qué miércoles han sentido, qué ha pasado en esta época y qué piensan ustedes que va a pasar con su vida y con el mundo después del coronavirus. Ahora, hay gente que está planteando que no va a haber un después del coronavirus, sino que va a haber una vida con el coronavirus. Es decir, esta vaina va a seguir con nosotros y vamos a tener que aprender a vivir con ella. Entonces, pues chicos, la intencionalidad de este ejercicio, bueno, ahora en la bibliografía que les dejé, están las lecturas, aquí por ejemplo les muestro las lecturas de fondo, pero también hay unos videos muy buenos, analicen, miren, o sea, ¿cuál es mi intencionalidad? Que si vamos a hacer después una reflexión de pensamiento, pues ustedes tengan unos elementos para trabajar, ¿vale? Y que no sea simplemente hablar de unos conceptos sin importancia. Ahora me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna inquietud. Nos quedan 3 minutos 30 segundos. Entonces, le recuerdo a Sofía que esta reunión la voy a subir a YouTube. Yo ahorita le envío la grabación. Si alguien quiere, puede hablar. Y si hay más preguntas, pues nos volvemos a conectar por el mismo canal. No habría lío, ¿vale? Entonces queda el micrófono abierto para ustedes. ¿Qué quisieran preguntar? ¿Qué dudas tienen? Por ahí había una duda sobre las Olimpiadas de Filosofía de la UNAD. Esa invitación yo la envié hace días a través de Sofía. Algunos de ustedes se inscribieron. Los que se inscribieron le enviaron un usuario y una contraseña. Normalmente llega a correos de spam porque no es un usuario conocido el que les envía, pero el usuario es su número de identidad y su contraseña es su número de identidad. ¿Qué va a pasar allá? Ya hay una plataforma de la universidad, ustedes ingresan, interactúan y yo los gestionaré del primer trabajo, es decir, de ese trabajo, de las teorías, más el otro trabajo que tiene que ver con el coronavirus y el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, para los que no están en la universidad no hay ningún lío, seguimos desarrollando el ejercicio de reflexión aquí. Para los que de pronto ya presentaron su ejercicio de la Universidad Nacional de Puntaje Nacional, esa es una invitación que yo les he hecho con todo el amor del mundo, no para mamarles la vida y cansarles la vida. Mire, los chicos del Yumaná, de la Fragua, del Columbus, están en pre-pues común y corriente. De hecho, están en simulacros con entrenando. Y según el ICFES, apenas pase esta vaina, van a reactivar el ICFES. Entonces uno no puede dejar de entrenarse. Lo que pasa es que una cosa es cuando uno paga 2 millones por unos simulacros en línea y uno cree que no vale, que no sirven cuando son gratuitos. Háganlo y se van a dar cuenta que esos, aunque son libres de la Universidad Nacional, valen la pena. Ahora, yo no les voy a poner puntaje porque saquen hartos puntos o no. Porque hagan el ejercicio. Casi que es una invitación a la autoformación, ¿vale? Bueno, preguntas, chicos. Si se corta, después vuelvo y entro por aclarar preguntas, ¿vale? Pero sigamos hablando. Me comentaba un estudiante que si uno ingresa a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que si uno se escribe, ¿podría tener algún reconocimiento o sale con un certificado? Así, ellos dan un certificado y a los mejores puntajes les van a dar unas menciones, claro que sí. Dan reconocimiento, dan certificación, dan reconocimiento y a los mejores puntajes le dan un reconocimiento la universidad directamente, claro que sí. Muy al estilo de las Olimpiadas de la Universidad de Antioquia, ellos van a dar un reconocimiento y van a categorizar quién queda primero, ¿vale? Muy buena la pregunta, Sofía. Bueno, ¿qué más inquietudes hay? Bueno, si alguien quiere enviar el trabajo hoy, lo puede hacer. Si alguien lo quiere enviar mañana, pues también. Y si alguien lo quiere enviar el último día a las 11 de la noche, pues también. O sea, eso no hay dificultad, ¿vale? Pero no dejen, yo les escribía por ahí, el trabajo difícil es la acumulación de trabajo fácil. Uno deja todo para el último día, la última hora, ese día el perro lo orina a uno, se le daña el computador, la mamá tiene que hacer teletrabajo, el hermanito chiquito tiene que mandar el video de transición. Háganlo con tiempo. Ahora, si alguno de ustedes, por ejemplo, lo hizo